Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Este fin de semana, de manera muy sorpresiva, las FARC hicieron pública tal vez la confesión de verdad más grande que ha hecho esa organización en toda su historia. Aceptaron tempranamente a la JEP la responsabilidad de 6 homicidios, entre ellos el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Como sobre ese magnicidio se han tejido tantas teorías y ninguna de esas apuntaba a las FARC, poco les han creído. Y no deja de ser paradójico que los más escépticos son quienes se quejaban de que las FARC no estaban diciendo la verdad a tiempo. Por ejemplo, el presidente de la República, Iván Duque. Esta confesión, hay que decirlo, viene sin detalles. Es un primer bocado que al país no le ha sabido del todo bien por su carácter incompleto. Como siempre, los tiempos de las FARC y los tiempos del país chocan. Y más allá de las dudas de los políticamente interesados, sí hay que decir que hay que recibir todas estas confesiones con cautela y esperar los detalles prometidos por la exguerrilla. Pero si bien la de Álvaro Gómez es la confesión más sorpresiva, los demás asesinatos no pueden dejarse de lado. Ahí hay 2 ajusticiamientos, el de José Fedo Rey y Hernando Pizarro, disidentes de las FARC que se enloquecieron y mataron a cerca de 160 de sus combatientes en un rapto de paranoia. Está también el doloroso homicidio de Jesús Bejarano, un profesor de la Universidad Nacional, activista por la paz, que duele porque muestra que la guerrilla mataba también dentro de la izquierda. La cuenta cobrada al general Landazábal, ya cuando estaba en retiro, un acto de cobardía frente al enemigo. Y finalmente lo de Pablo Emilio Guarín, congresista, representante a la Cámara, defensor de las autodefensas del Magdalena Medio. El cúmulo de asesinatos habla de una guerrilla que en su época de mayor fortaleza cometió asesinatos que incluso para ellos les causó vergüenza y no confesaron. Por ahora la atención seguirá centrada en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, una confesión a la que hay que esculcar los detalles. Si uno da fe de unos correos de Marulanda que fueron publicados, el magnicidio tuvo como objetivo sembrar discordia dentro del establecimiento en el momento en el que los amperistas y antisamperistas estaban en choque. Si esto es verdad, además de haber logrado su cometido, esta confesión muestra la profunda debilidad de la justicia colombiana, que tras un cuarto de siglo de investigaciones estaba aún muy lejos de la verdad. Si eso es con el caso de Álvaro Gómez, ¿cómo será con los demás? Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:03, estamos en directo esta noche desde Bogotá, aquí en Zona Franca. Un fin de semana muy agitado, sorpresiva la carta de las FARC. Primero fue la JEP, la que dijo las FARC van a hacer un reconocimiento temprano de verdad, y es este. Y luego la guerrilla, la exguerrilla, en una comunicación enviada a la familia y a los familiares de Álvaro Gómez, escribe lo siguiente. A pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho. Queremos que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones. Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Este reconocimiento de verdad se dio obviamente sorpresivamente, pero ya había habido anuncios. Hay que reconocer que fue el expediente, un cuestionado medio de Gustavo Rugeles, el que la cantó primero por allá en septiembre, cuando Piedad empezó a decir cosas como esta, en su trino diciendo que iba a la Comisión de la Verdad a hablar de cosas, entre ellas del homicidio de Álvaro Gómez. Luego también envió una carta a la comisión diciendo que quería empezar su ruta de verdad. A propósito de ese anuncio, aquí está Piedad Córdoba. Que era importante que le digan al país que saben sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Yo lo que sé sobre Álvaro Gómez Hurtado no lo voy a volver un tema de farándula ni mediáticos, lo voy a decir en la Comisión de la Verdad, porque creo que el país necesita saberlo
Ahí está, venía anunciándolo Piedad Córdoba. Hablamos del magnicidio, el último magnicidio tal vez que ha habido en este país, el de Álvaro Gómez Hurtado, y siempre que hablamos de Álvaro Gómez Hurtado yo creo que vale la pena escucharlo, así sea brevemente. Esto fue en el discurso de aceptación de su candidatura a la presidencia en 1985. He sido hacedor de paz. El Frente Nacional, que terminó una guerra civil no declarada, salvó las instituciones republicanas. Fue una paz cierta, visible, vivible. Todavía vivimos de ella. Haber sido el amanuense de esa paz es una de mis mayores preseas. Esa vocación de hacedor de paz la ratificó Álvaro Gómez en 1991 como uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un acuerdo de paz con el M-19 y varias otras fuerzas del país. Fue por esa gestión en el Frente Nacional, por su viejo discurso acerca de las repúblicas independientes, que Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, le guardó siempre un rencor enorme y posiblemente haya sido eso lo que tuvo que ver con la determinación de su magnicidio. ¿Quién era Álvaro Gómez? Para los millennials que están por ahí, Álvaro Gómez fue uno de los políticos más influyentes del siglo XX, a pesar de nunca haber llegado a la presidencia de la República. Abogado, político, periodista, hijo de Laureano Gómez, quien fue el presidente del Partido Conservador, uno de los negociadores del Frente Nacional. Fue periodista, director, redactor, caricaturista para el diario El Siglo, fue concejal, representante a la Cámara y senador, embajador en varios países, candidato muchas veces, 74, 86 y 90, tuvo un asiento en la Asamblea Nacional Constituyente, fue uno de los candidatos de mayor votación y fue un arduo crítico del gobierno de Ernesto Samper a partir de un momento. A propósito de esta verdad que reconocen las FARC, una verdad que debe ser escrutada, como digo, esto dijo el presidente de la República, que ya venía pidiendo acciones de las FARC, pero esta parece que no le gustó. Adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones. Y yo como colombiano lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido y que no quede ningún ápice de duda. Y que también si alguien se lo atribuye y no corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país. Queremos que la justicia actúe con contundencia, con prontitud. Iván Duque fue alumno de Álvaro Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda. ¿Hay alguna evidencia de que las FARC hayan sido? José Obdulio Gaviria, a principios de este siglo, publicó los correos de tiro fijo. En ese momento generó algo de ruido, la cosa después se olvidó, pero en esos correos de tiro fijo está un reconocimiento de este magnicidio. El 2 de diciembre de 1995 escribe a sus copartidarios del secretariado: lo de la muerte del señor de las repúblicas independientes, creo que lo podemos estudiar cuando conviene hacerlo saber. Por ahora, que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue. Luego, el 7 de diciembre dice: lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones mientras bajamos otros. Un poeta. Recuerdo muy bien, dice el 8 de diciembre del 95, con motivo de la muerte de Gómez, cuál nuestra postura deberíamos asumir para ver cómo se profundizaban las contradicciones en los partidos, y ello se produjo. Efectivamente, eso se produjo. No todo el mundo cree que esta sea una versión real de los correos de Manuel Marulanda. A propósito de todo esto, tenemos con nosotros a Mauricio Gómez. Mauricio Gómez es periodista, es alumno de Álvaro Gómez en el periodismo, es su hijo, y también alumno de Laureano Gómez en el periodismo. Ha trabajado en el noticiero 24 horas, en CMI, ahora en Noticias Caracol. Mauricio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Daniel, y gracias por invitarme. Usted tuvo grandes maestros de periodismo. ¿Perdóname? Tuvo grandes maestros de periodismo. No, pues el gran maestro era mi padre de periodismo. Él sí tenía mucho olfato para el periodismo y
y tenía unas habilidades increíbles, por ejemplo, como para titular la primera página. Él era muy preocupado de la diagramación y de cómo se titula una noticia. Entonces yo le aprendí mucho a él, pero no tanto como lo que él sabía. No, 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 pero sí aprendió y heredó. Aquí en Zona Franca somos fans de sus crónicas de televisión. Creo que hace muy buena televisión. Venga, metámonos a este tema. Ustedes han dicho que no están, que no le creen a las FARC, básicamente. Ustedes han esbozado una hipótesis hace mucho tiempo que apunta al gobierno de ese momento, al gobierno de Ernesto Samper. Yo le quiero preguntar si en medio de la discusión pública de las nuevas revelaciones de estos correos de Marulanda, a usted como buen periodista al menos se le ha abierto una duda. Pues mire, perdóneme que quisiera antes que todo decir que quede muy claro que mi familia lleva 25 años pidiendo justicia en el caso de mi padre. Y nosotros como víctimas no hemos pedido ni vamos a pedir nunca una compensación del Estado o retribución económica del Estado por el asesinato de mi padre. Esa es una mentira que los señores Samper y Serpa llevan ventilando desde hace mucho tiempo. Hoy mismo en el noticiero de Caracol, el de las 7 de la noche, ahí salió Samper diciendo que la familia Gómez lo que quiere es sacar un gran negocio de esta investigación. Eso no es cierto. Nunca hemos pedido ni vamos a pedir ninguna indemnización. Y esa es una infamia que lesiona la memoria de mi padre, ¿no? Perfecto. Ese aclarar estaba posiblemente dentro de las preguntas que le quería hacer. Pero entonces le devuelvo, y yo sé que esto debe ser doloroso, así hayan pasado 25 años, sobre todo que se aparezca esta versión que no estaba en las hipótesis principales de la justicia. Eso debe ser muy frustrante. ¿Usted tiene la duda ahora que se ha reposado un poquito más la cosa? Pues yo tengo todavía la sorpresa, pero que nadie se esperaba que viniera una noticia como esa. Y, y tengo muchas dudas, porque como yo creo que mucha gente, o sea, cuando a mi padre lo mataron en ese momento, digamos, las FARC no era un grupo de sicarios, era un grupo revolucionario. Digamos que los revolucionarios cuando hacen algo lo reconocen, lo asumen, ¿no? No iban a reconocer que habían eliminado al mayor enemigo de ellos, de la revolución de ellos, no lo iban a reconocer. Sí. Es una cosa muy rara, es como el único, digamos que este podría ser el único crimen revolucionario de la historia, ¿no? De la historia, que se hizo para no reconocerlo. Claro. Entonces, ahí hay una Marulanda cosa dice, rara. Marulanda dice es que queremos sembrar división dentro del régimen, cosa que, digamos, que yo no le estoy dando la certidumbre de que sea una versión fidedigna. Lo he mirado con cuidado, me suena mucho a Marulanda, comparando otro, como hablaba en otras entrevistas, a mí me suena, y efectivamente ese propósito sí se logró, ¿no? Sí, es algo raro que además ese crimen pasó en un momento en que mi padre estaba en una pelea contra la legitimidad, contra el régimen ilegítimo de Samper, que ganó con la plata de la mafia. Pues, y lo que estaba era pidiendo, fue el único que le pidió, o el primero que le pidió la renuncia a Samper. 2 días después de que dijo eso, de que, pues que la plata había llegado de los narcos, que nadie le estaba pidiendo la renuncia, pero que no se podía quedar. 2 días después lo mataron. Ese asesinato, según las FARC, que fue ese día, se me hace que es completamente fuera del contexto de lo que estaba pasando en el país en ese momento, que en el país estaba hablando del problema del 8000. Sí. Entonces, el momento en el que lo mataron se me hace súper extraño, y súper extraño que no hayan reconocido pues, que hicieron ese crimen en ese momento, cuando las FARC estaban en armas, reconocían sus delitos por más atroces que fueran. Sí. Ahora están pues como en otra tónica, más bien negando sus crímenes, y a mí se me hace que por otro lado, pues se me hace que también están haciendo una operación. Resulta que con las declaraciones que ellos han dado en la JEP, pues negando el reclutamiento de menores, algo que pues todo el país sabe que es verdad. Pues esas declaraciones mentirosas yo creo que les han hecho mucho daño,
y ellos están tratando de llenar ese hueco de mentiras que han dicho en la JEP con otra mentira mayor, es lo que yo pienso, con otra mentira mayor para que la gente piense, oiga, mire qué buenos tipos estos, ahora sí les dio por decir la verdad. Mauricio, yo estoy un poquito picado por la forma en cómo esto ha salido. Siento que empezamos ahora a tener esta información de nuevo a cuentagotas. Y si yo estoy un poquito picado, me imagino que usted está muy dolido, porque que a uno le vengan a decir esto y después no le cuenten nada más, parece injusto. Parece que ellos siempre han tenido sus tiempos y han sido muy tercos de cómo manejan esos tiempos. ¿Usted qué quisiera en este momento? Es decir, ¿está dispuesto a escuchar más evidencia? ¿Quisiera sentarse con alguno de los miembros del secretariado para poder preguntar y examinar esa versión? ¿Qué quisiera? No, yo creo que no me toca a mí, pues, pero sí, pues obviamente tengo la expectativa de que aparezcan esas pruebas y a ver de qué se trata. Yo creo que aquí, ¿y por qué hacen las FARC eso? Es lo que yo me estaba preguntando, ¿por qué hacen las FARC? ¿Por qué se vuelven los culpables del asesinato de mi padre? Pues yo creo que hay muchas cosas aquí. Esto no es una cosa que de golpe dijeron, se despertaron de su amnesia y dijeron, vamos a contar que lo matamos 25 años después. Eso también es rarísimo. Pero yo creo que aquí el problema, y me puse a estudiar a ver cómo era la vaina, y es que la legitimidad del proceso de paz, digamos que estaba centrada en la verdad. Y en el proceso de paz, pues no ha habido mucha verdad. Al contrario, ha habido mentiras, tanto en la JEP, como la negación del reclutamiento de menores, como en la Comisión de la Verdad, donde el señor Samper fue a contarles la mentira que está probada, que es una mentira, que él no estaba enterado de la plata del cartel de Cali en su campaña. Cuando está el libro del tesorero de la campaña de Samper, que cuenta todo lo contrario, que fue Samper el que lo mandó a buscar la plata, bueno, etc. Él le mintió al país cuando anunció eso, de que había sido a sus espaldas, y lo repitió en la Comisión de la Verdad. Sí. Entonces, la legitimidad de ese proceso era con la verdad, y a las FARC les importa un pito atribuirse otro crimen, por más atroz que sea, porque saben que finalmente lo que se pactó en La Habana fue la impunidad. A ver, pero podrían en teoría... Perdóname un segundo, porque es para llegar a la idea. Esa impunidad que se pactó en La Habana se pactó cuando hubo un cambio de negociadores. En un momento dado las conversaciones estaban varadas, no llegaban a ningún punto, y llegó otro equipo de negociadores. Ahí llegó Álvaro Leiva, llegó Henao. Sergio, no, separaron a De la Calle, a Sergio Jaramillo, a Framper y al general Mora. Y llegaron otros que era Álvaro Leiva, Enrique Santiago, el abogado y de Juan Carlos Henao. El omnipresente Roy Barreras, y los samperistas. Llegaron 3 samperistas, que eran pues Yesir Reyes, y los exfuncionarios del gobierno Samper, Juan Fernando Cristo y María Ángela Holguín. Ellos fueron los que pactaron la impunidad. Esto es todo este grupo de samperistas. Entonces es obvio que hay una, digamos, afinidad de gratitud entre las personas que se beneficiaron del acuerdo y las personas que lo redactaron, los samperistas. Entonces, pero esa sería una conspiración de un tamaño apabullante, Mauricio, ¿no? Dígame. Esa sería una conspiración de un tamaño apabullante. Bueno, pero es que eso está pensado así, ¿no? Esto las FARC le están pagando un favor que no es ningún pequeño favor. La impunidad, o sea, garantizarles que no van a ir ni un solo día a la cárcel es el favor más grande que le pueden hacer a un criminal. Sí. Y eso, ellos, favor con favor se paga. Y la manera de pagarle ese favor a los samperistas es arrebatándole el proceso a la fiscalía y pasarlo a la JEP. Y con eso liberan a Samper de toda culpa. Entonces, esto también es una cosa que yo he pensado, y estos tipos, ¿por qué hacen eso? Y me puse a ver cómo había sido lo del proceso de paz, que estaba varado y de golpe se desbaró con la llegada de los samperistas. Pues claro, porque firmaron la impunidad. Entonces se desbaró rápidamente, porque si a un criminal le dicen no lo van a meter a la cárcel ni un solo día, pues no hay más problema. Sí, señor. El criminal acepta perfecto. Pero ese es uno de los puntos que he estudiado. Okay. El otro es que, bueno, digamos que
estos tipos han sido, en el momento que mataron a mi padre, el señor, un tipo nefasto pues, para la historia del país, que fue Carlos Castaño, que era un tipo pues sanguinario y terrible, pero era un tipo que estaba muy bien informado, nunca comentó de la posibilidad, era un enemigo feroz de las FARC también. Pero es que si fue así, Mauricio. Si él hubiera sabido, inmediatamente las hubiera acusado, lo que sea. Si fue así. En el bajo fondo del crimen, ahí como de los paramilitares y todo eso, no se comentó la posibilidad de las FARC. Sí, y yo llamé a quien era el ministro de Defensa del señor Samper, que es el abogado Juan Carlos Esguerra, que fue amigo de mi padre y participó en la constituyente en la lista de él. Y él era el ministro de Defensa de Samper cuando mataron a mi padre. Y le pregunté si había habido algún informe de la inteligencia militar. La inteligencia militar que en Colombia pues, es muy fuerte contra la guerrilla porque pues por los años que llevamos luchando contra ella. Y no se supo nada. Mauricio... no hubo ningún informe sí. de la inteligencia militar que mencionara a las FARC. Entonces, ni en el bajo mundo, ni en el alto mundo de la inteligencia militar se contempló la posibilidad de que fueran las FARC. Mauricio... Eso es otro hecho... De acuerdo. Y se me acaba aquí el tiempo. Le quiero agradecer que se haya conectado con nosotros esta noche y esperamos que algún día se llegue a esa verdad, sea cual sea. Muchas gracias, Daniel. A usted. Vamos a una... Sí, estos sí fueron las FARC, es uno de los secretos mejores guardados en la historia de este país, donde es tan difícil guardar secretos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos con alguien que conoce cómo funciona la JEP, para que nos hable acerca de las consecuencias de decir una mentira, una confesión mentirosa, de decir una verdad incompleta y cuál es el procedimiento ahora que llega este reconocimiento temprano de parte de la exguerrilla. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, 9:25 de la noche. Hablamos de las verdades de la exguerrilla de las FARC. Una solicitud de reconocimiento temprano hicieron a la JEP y pusieron la lista de los 6 asesinatos que hoy reconocen como responsabilidad de ellos. Para entender cómo funciona esto dentro del entramado del sistema de justicia transicional, nos conectamos aquí en Bogotá con Juana Dávila. Juana Dávila es la directora de la línea de investigación en justicia transicional en De Justicia, es abogada de los Andes, hizo su maestría en Stanford, su doctorado en antropología en Harvard y somos primos hermanos. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Daniel. Muy feliz noche para ti y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a tutear entonces. Juana, a ver, cuéntame, explícame qué es lo que va a pasar. La carta que enviaron 4 miembros del secretariado, por ejemplo, no incluye a Rodrigo Londoño. Y esa es la carta oficial donde ellos le dicen a la Sala de Reconocimiento de la Verdad, aquí queremos contar estas cosas. Y entonces, ¿cuál es la ruta jurídica que se prende? Entonces, lo que esperaríamos que pasara en los siguientes días, como ya lo ha venido enunciando la JEP, es que la Sala de Reconocimiento, como tú bien dices, que es una de las muchas secciones y salas que tiene la JEP, construya un macrocaso en el que pueda enmarcar uno o varios de estos homicidios que hemos reconocido de manera temprana este conjunto de personas. Porque es que recuerda que esa sala administra una justicia que es selectiva. Eso significa que no puede resolver todos los hechos del conflicto armado, tiene que seleccionar unos universos de hechos. Por eso son 7 macrocasos los que están abiertos en este momento, y dentro de esos universos de hechos, entonces, podría eventualmente incluir uno o varios de estos homicidios. En este momento, a Pueblo de Pájaro, ninguno de estos homicidios se encaja dentro de los 7 macrocasos que están abiertos. Entonces, la única ruta es que se abra uno o varios nuevos macrocasos. Y en ese sentido, ¿usted sabe por qué solamente reconocieron unos inicialmente ante la JEP y luego otros lo hicieron en unos comunicados separados? ¿Eso tiene implicaciones? Digamos, allá las personas van a hablar por la organización política o por sí mismos. Ahí, digamos, los comparecientes comparecen individualmente, valga la redundancia. Lo que eventualmente puede pasar es que reconozca una responsabilidad colectiva y también tienen que, digamos, hablar de su comportamiento individual. Entonces,
Lo que creo que tiene que pasar es que la JEP tiene que acopiar las distintas manifestaciones de, digamos, de reconocimiento temprano de responsabilidad, que obviamente ese reconocimiento tiene que ser contrastado con otras pruebas que existan en los expedientes o en otros lugares, y ahí ya determinar cuál es la situación jurídica y la responsabilidad de cada uno. Las FARC siempre han tenido sus propios tiempos para hacer todo, para hacer la paz, para hacer la guerra, y unos tiempos que además han sido unos tiempos muy distintos a los que ha funcionado el resto del país. Sobre todo los tiempos de ellos son muy lentos, pero aquí al hacer este reconocimiento, la verdad acerca de estos homicidios, incluyendo el magnicidio de Álvaro Gómez, ¿entran en una lógica de tiempos de las FARC o de tiempos de la JEP? Pues mira, yo creo que la pregunta es interesante porque la JEP tiene un espacio temporal amplio y eso se nos olvida muchas veces digamos, a los públicos colombianos. Por otro lado, si me preguntas a mí personalmente, yo creo que pudo ser un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, en el sentido en que ellos ya han tenido oportunidad de hacer contribuciones significativas a la verdad plena, es decir cosas que la gente del común y las víctimas no supieran. Podemos después hablar de los tipos de verdad que van a empezar a salir, pero estas verdades que resuelven silencios, que resuelven incógnitas que todavía no estaban resueltas, podemos decir que estas son casi de las primeras, digamos, de interés nacional que ellos han venido a ofrecer. No, de acuerdo. Entonces, es feliz que haya sucedido, es afortunado, pero quizás fue un poco tarde. De acuerdo, y obviamente las FARC están diciendo su verdad y la mitad de la gente no les está creyendo, incluyendo algunas de las víctimas de estos homicidios, como son los familiares de Álvaro Gómez. Ellos, digamos que hablan de unas grandes conspiraciones, conspiraciones que tenían mucho sentido, digamos, en ese momento. Las FARC se enfrentarían a qué tipo de consecuencias si la verdad que están ofreciendo es una verdad incompleta o una verdad que no es verdad, sino que se están atribuyendo un crimen que no cometieron. Ok, entonces, para contestarte esta pregunta, primero hay que recordar que ninguno de los casos que lleva a la sala de verdad, de reconocimiento, perdón, de verdad y responsabilidad, ha llegado a ese punto en que evalúa todas las piezas probatorias que tiene y dictamina si ha habido un reconocimiento de responsabilidad y un aporte a la verdad plena. Entonces no tenemos precedente, para ponértelo en pocas palabras. Sin embargo, yo creo que digamos, las consecuencias que tendría que traer una verdad construida, una mentira, puede ser expulsión de la jurisdicción o dependiendo, digamos, de la gravedad, yo creo que habría que mirar las circunstancias y la intencionalidad, etcétera, podría obviamente llevar a la pérdida de beneficios, sí, como la sanción propia o la sanción alternativa. Como digo, no tenemos precedente. Entonces, en este momento no podemos tener un caso que nos señale qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos hacer este ejercicio. ¿Y sabemos si las víctimas que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con esta verdad se pueden hacer parte del proceso de la JEP en la medida en que vaya avanzando como víctimas y como aportantes de sus versiones? Sí, por supuesto. Es decir, quienes quieran tener como el rol de víctima en los procesos, pueden pasar por un proceso que se llama la acreditación de víctimas. Esa acreditación, sin embargo, está supeditada a que se haya abierto, repito, un macrocaso. Tú no te puedes acreditar como víctima si no se ha abierto ese macrocaso. Estamos hablando del caso de la sala de reconocimiento. Entonces hay que esperar ese primer paso previo, que es muy importante, que es el de abocar conocimiento sobre ese macrocaso, y dentro de ese macrocaso, que es una bolsa, digamos, sí, podrían entrar estos crímenes individuales. Piedad Córdoba dijo que no iba a ir a la fiscalía, la llamaron a la fiscalía porque este caso, dice ella, es ahora parte de una jurisdicción distinta. ¿Eso es tan así? ¿Es tan claro? ¿La fiscalía tiene que entregar el caso a la JEP o cómo va a funcionar eso? No, eso en principio es incorrecto. Es decir, es claro desde que ya tenemos la normatividad completa que regula la JEP, que la fiscalía no solo puede, sino que debe seguir investigando aquellos casos hasta tanto la JEP justamente no construya los distintos casos. Incluso puede hacerlo de manera paralela. Lo que no puede hacer la Fiscalía es
terminar la fase de investigación y luego pasar a la fase de acusación. Ya la acusación no es de su competencia, pero la investigación sí. Y si Piedad Córdoba, y ese caso en concreto, por ejemplo, tendríamos que mirar en qué situación están los distintos 6 casos de los que habla el comunicado de las FARC. Si esos casos están, por ejemplo, en el del doctor Álvaro Gómez, si ese caso está en fase de investigación, Sí. claro que la Fiscalía puede llamar testigos. Ok, y una última, Juana, una última, y es, si esto resulta ser así, el secreto mejor guardado del conflicto colombiano, tal vez, que las FARC mataron a Álvaro Gómez, un comentario acerca de lo que dice de la justicia ordinaria y de lo que dice de las posibilidades de la justicia transicional. A ver, yo creo que lo que es importante acá es que en este momento en Colombia tenemos mucha institucionalidad que debería estar esclareciendo y que ha debido estar esclareciendo desde hace bastante tiempo crímenes de lesa humanidad. Sabemos que la impunidad es muy alta en la justicia ordinaria, esto lo hemos repetido nosotros en muchos lugares, entonces es falso, digamos, que la JEP sea impunidad y en cambio la justicia ordinaria no. Sabemos que la justicia ordinaria, de 100 casos, de 100 noticias criminales, 6 se abren investigación y de esos muchos menos terminan en acusaciones y muchos menos terminan en condenas. Sí. Entonces no es cierto que nosotros tengamos la justicia ordinaria que no lleva a la impunidad, al contrario. Entonces, lo esperanzador y lo importante aquí es recordar que por eso tenemos un mecanismo de justicia transicional que tiene una lógica que es la de intercambiar verdad plena por beneficios penales con la esperanza de que podamos entender qué fue lo que pasó y podamos deslindar responsabilidades y eventualmente, digamos, pasar a una fase de reconciliación. Juana Dávila Sáenz es la directora de la línea de justicia transicional en De Justicia. Juana, muchas gracias por tu tiempo esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Seguimos nosotros con más voces, más opiniones. No solamente hay un reconocimiento por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, hay otras 5 personas con historias distintas, momentos distintos, que hablan de la magnitud de la violencia utilizada por las FARC en el marco del conflicto armado en Colombia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de las verdades de las FARC y ahí todavía está el signo de interrogación. Para alimentar esta discusión con un poco de análisis político, un poco de análisis acerca del contexto de ese conflicto, me acompañan 2 grandes analistas, 2 personas que desde el estudio o desde la larga trayectoria en la historia pública de este país conocen del conflicto armado. Antonio Sanguino estuvo en la corriente de Renovación Socialista, después Corporación Arcoíris, hoy es el senador del Partido Verde. ¿Cómo está, Antonio? ¿Cómo te va? Un saludo muy cordial, Pachequito. Un saludo también para Gustavo Duncan y para toda la gente que nos ve a esta hora. El gran Gustavo Duncan es profesor en Medellín, en EAFIT, es politólogo, es investigador, columnista como de 3 periódicos y un gran analista del conflicto armado con una visión original. Creo que Duncan, usted se esfuerza mucho por ser un tipo original, ¿o no? Muchas gracias, Daniel. Hola, Antonio, ¿cómo vas? Me sale, bien, no sé. Bueno, se verá bomba. Es decir, yo la verdad tenía muy bajas expectativas de lo que podía ser una verdad no contada en este país, la verdad del conflicto, pero esto de Álvaro Gómez es una bomba grande, pesada, ¿no, Sanguino? Sí, es una bomba grande. Yo creo que pocos esperaban una revelación y un reconocimiento como el que ha hecho las FARC, no solo en relación con Álvaro Gómez, también con los otros casos, porque yo creo que tan importante es conocer la verdad sobre la muerte de Álvaro Gómez como también conocer la verdad y las razones que motivaron el asesinato de Jesús Bejarano, por ejemplo. Ese es uno... hablar, digamos.
No, lo de Chucho Bejarano es uno que yo creo que ha dolido mucho y que quedó opacado debajo de Álvaro Gómez. Pongamos ahí para los millennials, ¿quién era Jesús Antonio Bejarano? Pues que hay mucha gente que ya nació después de que a Chucho Bejarano lo mataron en la Universidad Nacional, lo mataron dentro de la universidad, dentro de uno de los edificios de la universidad. Era un economista, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional, fue consejero de paz de César Gaviria en las negociaciones de Caracas y de Tlaxcala. Encabezó la Comisión Gubernamental para los Diálogos de Paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar allá, firmó la paz con el EPL y el Movimiento Armado Indígena Quintín Lame. ¿A usted le tocó Chucho Bejarano, Antonio? Yo conocí a Chucho Bejarano, me tocó también su contribución a la paz de Colombia. Desafortunadamente no estuvo en el proceso de paz en el que yo participé de manera directa, pero hay que reconocer que Chucho Bejarano hizo parte de un grupo de personas con Rafael Pardo, con otros, digamos, funcionarios públicos, investigadores, intelectuales del país, Tomás Concha, en fin, un equipo de personas que fueron los que configuraron lo que se llamó en su momento la Iniciativa para la Paz del presidente Virgilio Barco. Sí. Y precisamente por haber hecho parte de esa generación de intelectuales que ayudaron a concebir la política de paz, la primera política de paz exitosa del país fue que luego lo llamaron a ser parte del equipo negociador con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en aquel entonces, por esa vía participó de los diálogos de Caracas y de Tlaxcala, pero era un hombre muy comprometido con la solución política y era un intelectual de grandes quilates que el país perdió. Gustavo, por cuenta de esta equivocación. Cuando mataron a Chucho Bejarano, estábamos en las negociaciones del Caguán y él decía que una negociación sin poder militar era una negociación que nunca iba a salir mal, algo que logró implementar el presidente Juan Manuel Santos después, y decía que era un fraude lo que estaba pasando allá. Este es uno de los que duele dentro de esa lista que entregaron la exguerrilla. Sí, pero déjeme decirle lo siguiente, Daniel, déjeme decirle lo siguiente y Gustavo, no me voy a sentar en la palabra porque ya me hiciste la advertencia de que no hablara mucho, pero preparémonos que vienen otras revelaciones de las FARC. Esto que han dicho es apenas el comienzo de muchas verdades que vamos a conocer por cuenta de reconocimientos de las FARC y por la contribución que quiere hacer las FARC a la verdad sobre el conflicto colombiano. Duncan, váyase por donde quiera, si quiere por Bejarano, si quiere por este comentario que hace Sanguino, escoja. Sí, es decir, mira, de todo eso lo que pensaría más es reconciliación y sobre todo esto debe servir una advertencia para que las diferentes fuerzas deben de hacer un uso político de la verdad. O sea, si queremos verdad y queremos verdad pleno de todos los lados, es decir, no solo de la FARC, lo que tenemos que apuntar es que evitemos al máximo que existan, digamos, actores políticos, un sector de la clase política que quiera sacarle provecho a esa verdad, porque si no, nos va a ser muy costoso. Es decir, Colombia tuvo una parapolítica y obviamente va a tener una farpolítica. La gran pregunta es, pues lo que todos sabemos, es decir, ahí se menciona ya evidentemente el caso de Manuel Cepeda, que todo el mundo sabía, es decir, todo el mundo sabe que el Partido Comunista formó la FARC y todo el mundo, es decir, requiere también que el Partido Comunista vaya y lo reconozca, que se formó a la JAP, a la FARC, se legitimó el secuestro, se legitimó la combinación de las formas de lucha, pero más recientemente también hay vínculos. Pero si eso lo vamos a ver y lo vamos a utilizar para ver qué provecho político se le saca, va a ser muy difícil. Creo que hay que ambientar el país para tratar que en lo posible no se utilice la verdad como una herramienta de corto plazo y que tenga un uso político. Pero entonces ahí, sí, y Gustavo toca un tema que es muy sensible y es el tema de la gente que estaba en los movimientos sociales, en los partidos políticos hacia la izquierda, que tenía una relación ambigua con la guerrilla. Manuel Cepeda, el papá de Iván Cepeda, que fue asesinado luego como parte del Partido Comunista, él era del Partido Comunista. En estos correos de Iván de Marulanda, a los que les estamos dando credibilidad, digamos,
en este momento. Ahí dicen, por ejemplo, que Manuel Cepeda fue parte y digamos que fue apoyado por las FARC. En ese sentido, ¿usted estaría esperando verdades de ese estilo, Antonio? Pero miren, hay que poner en contexto esa afirmación, porque por supuesto, digamos, quienes conocemos el conflicto colombiano sabemos de la relación que hubo entre el Partido Comunista y las FARC. Eso no es un secreto. Eso no es comparable al fenómeno de la parapolítica. Entre otras cosas porque, digamos, la Unión Patriótica fue una creación desde el Partido Comunista y desde las FARC en el marco de los diálogos y de las negociaciones que se avanzaron, o de los diálogos entre el presidente Belisario Betancur y las FARC. La elección popular de alcaldes estuvo inscrita o hizo parte de los acuerdos de la URIBE en aquel entonces. Luego entonces el Partido Comunista y la Unión Patriótica, pues claro que tenían una relación con las pretensiones de las FARC de venir a la vida política y de los intentos de negociación o de diálogo que hubo entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Así que, digamos, eso es muy distinto a la captura del poder público local que hizo y a la articulación de clanes y de estructuras políticas con bandas paramilitares, un sector de la clase política Gustavo, del país, que es lo que se conoce ¿qué opina como la usted? parapolítica. Pero yo estoy de acuerdo con Gustavo en que la verdad no debemos evitar al máximo que tenga una utilización política. La verdad hay que trabajar. Incluso Álvaro Leiva Durán ha convocado un gran movimiento por la verdad en el país y yo creo que hay que sumarse a esa convocatoria. Claro, pero Antonio, es decir, eso hay que verlo de lado y lado, porque hay que verlo de extremo. Porque sí hubo gente también que de la UP estuvo en un momento dado ya en contra de la combinación de la forma de lucha y quiso hacer política legal, pero hubo gente que sí estuvo en la UP y están los casos en Urabá que utilizó la FARC para hacer la violencia y asesinar a sus competidores políticos. Eso se sabe también. Es decir, eso es muy distinto. Y yo creo que eso tiene que analizarse en otro contexto. Es decir, una cosa es Bernardo Jaramillo, otra cosa son... Pero recuerda, Duncan... Los que hicieron, eso pasó. Pero un segundito, Antonio. Pero mira, yo creo que hay que verlo con la contracara. Hay mucha gente que estuvo metida en parapolítica o tuvo vínculos con los paramilitares, pero a lo único que buscó fue algo de protección en cierto momento o porque no había otra opción para hacer campañas políticas. Y sí creo que el juicio que se le iba a hacer, o por lo menos la asignación de responsabilidades, no sé, porque no soy experto ni en jurídico, ni en tema de justicia, ni en ética, pero al menos desde el punto de vista ya de sociológico, uno tiene que entender que también se dieron otro tipo de relaciones, que esto no es blanco y negro. Si queremos analizar en blanco y negro los dos fenómenos, pues vamos a encontrarnos en que no va a haber punto de reconciliación. Entonces busquemos, es decir, ese tipo de puntos. Señores, voy a hacer una muy breve pausa, Antonio, una muy breve pausa de comerciales. Seguimos esta discusión en un par de minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. Estamos hablando con el senador Antonio Sanguino, con Gustavo Duncan, politólogo, analista. Piedad Córdoba no queda en una posición un poco incómoda ahora que surge esta verdad. Ella había dicho antes de eso que iba a ir a la Comisión de la Verdad. Parece como si ella los hubiera aventado y como si hubiera jugado un rol parecido que la pone al mismo tiempo en una posición que requiere algunas explicaciones, Gustavo. No, pues sí, es decir, pero yo insisto que creo que el caso particular de Piedad Córdoba no es decir, en términos políticos el impacto no es tan grande, ya se verá qué pasa en lo judicial, pero creo que donde se está debatiendo el país al día de hoy es el hecho que eso no puede quedar duda que efectivamente la FARC fueron. La FARC tiene que explicar y dar pruebas de que efectivamente fueron ellos, porque ahí está en juego, y sobre todo por la presión de la familia de Álvaro Gómez, la credibilidad sobre la JEP. Si la JEP acepta esa versión y un sector del país no lo cree, la JEP puede perder mucha credibilidad. Y es decir, es lo que es más preocupante en el momento de hoy, porque esa es nuestra principal herramienta de justicia transicional. Y allí creo que tenemos que apuntar, y el mensaje para la FARC tiene que ser, o sea, no solamente tienen que decir que fueron ellos, tienen que explicar exactamente cómo fue, qué pruebas tienen, no puede quedar duda. Eso es lo más importante al día de hoy.
De acuerdo. ¿Usted tiene dudas hasta este punto, Antonio, o está esperando más detalles? Digamos que en términos de lo que han contado y de los otros homicidios que confiesan, ¿hay algo que le llame la atención? Pues me llama la atención que esta versión fue hecha pública por primera vez por el propio José Obdulio Gaviria. ¿Usted le cree a los correos? No, José Obdulio Gaviria es una revelación y ahora hay un acto de reconocimiento de las FARC. Pero miren, ¿qué incentivos puede tener las FARC para reconocer un crimen que no cometió? Me pregunto yo. Pues yo le echo la teoría de la conspiración de los Gómez, ¿no? La teoría es que están encubriendo el crimen de Samper para congraciarse con que los samperistas nos ayudaron en la JEP. Pero ¿qué alianzas ha hecho las FARC en su historia con el expresidente Samper? Ninguna. Es más, les recuerdo, las FARC no quiso abrir una negociación con Horacio Serpa, que era el candidato de Samper, ni en el gobierno de Samper. Decidió más bien hacer una negociación y explorar una negociación con el presidente Andrés Pastrana, que bien sabemos la confrontación que había entre Pastrana y Samper. Luego, entonces, yo creo que hay que, en primer lugar, pues reconocer que hay un acto de contribución a la verdad de las FARC. Segundo, hay que confiar en que la Jurisdicción Especial de Paz, y hay que estar muy vigilantes y muy atentos a que la JEP examine y compruebe que esa versión de las FARC es cierta, y a las FARC le corresponde probar que lo que está diciendo pues corresponde a la verdad, porque de eso se trata. Más allá de cualquier debate político, lo que necesitamos es que la verdad se conozca y que podamos pasar la página. Es que son crímenes que fueron cometidos hace más de 20 años, crímenes sobre los que la justicia ordinaria no entregó resultados certeros, incluso sobre los que hay dudas de que se hubieran podido condenar inocentes o de que se hubieran desviado las investigaciones. Ojalá esto ocurriera con los otros crímenes que aún no hemos sabido cuáles son los culpables y los responsables. Sí. Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro León Gómez, Jaime Garzón, Eduardo Umaña Mendoza, en fin, José Antequera. Aquí hay una cantidad de crímenes que la justicia ordinaria, hombre, el de Gaitán, Gustavo, el de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, Sanguino, Gustavo, ¿usted pensó que en Colombia se podía guardar un secreto de ese tamaño? A mí eso particularmente me sorprende. No, a mí lo que me sorprende es que así como están estos emails, está también la versión de Castaño, de Rasguño, la Fresita, para que ellos se van a inventar también esta historia. Es decir, además porque las piezas encajaban, o sea, dentro de lo que fue el gobierno de Samper, el temor a un golpe de Estado, que se quiso hacer un golpe de Estado, todo indica además que Gómez no quiso participar. Y esa historia tenía pies y cabeza, que fue la historia que uno siempre pensó, que Álvaro Gómez lo termina matando Orlando Henao para evitar un golpe de Estado. Ya después que se quieren hacer las elucubraciones y la teoría de la conspiración, que tanto tuvieron que ver Samper y Serpa, es otra cosa. Pero dentro de todo lo que el material ya testimonial que existía, esa era la hipótesis más fuerte. Y ahora nos llega esta nueva hipótesis. Y es decir, tiene que desmantelarla, al menos en el imaginario o en la opinión del país. Es decir, el tema es que esto no puede quedar duda y ningún tipo de vacilación. De hecho, hay una gran pregunta que uno también se hace: si es el Miguel que hablan en esos archivos, Miguel Rodríguez Orejuela, es decir, ¿qué relación tenían con el cartel de Cali? Porque también, es decir, eso ayuda a entender un poco. ¿Será que va por ahí? Sí. No sé. Vamos a ver, queda ahora en manos paralelamente de la Fiscalía, que tiene nuevos insumos, de la Jurisdicción Especial de Paz. Señores, se me acabó el tiempo esta noche. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche acá en Zona Franca. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, Antonio. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.